Dios les bendiga, les saluda el hermano Ricardo Gómez. Una vez más estamos iniciando el programa Así dice la Biblia. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que tenemos de estar frente a ustedes para llevar la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios les bendiga, Ricardo. Sean todos bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Bendiciones del cielo para todos. Hay buenas noticias, buenas nuevas de salvación para todos los oyentes y que de una u otra manera sabemos que el Señor tiene algo importante para cada uno de nosotros en este día, porque hoy vamos a escuchar la palabra de Dios como dice, así dice la Biblia. Gracias, hermano Carlos, y hoy pues me encuentro feliz, sé que hermano Carlos también, porque se encuentra con nosotros nuestro pastor, el hermano Juan José Gómez, es mi padre, mi pastor. Si usted ve algo bueno de mí, yo lo aprendí de él. Si ve algo malo en mí, no fue de él. Sí, lo aprendió de mí también. Así que gracias a Dios, pues, porque es un honor para mí estar frente a este hombre que admiro, a mí, mi papá, y hoy vamos a estar hablando en el desarrollo sobre un tema que iniciamos la semana pasada, que es esa pregunta, ¿no?, sobre si realmente conocemos la apostasía. Pero antes de entrar en materia, pues quiero que nuestro pastor nos salude y vamos a hablar un poco sobre este programa, porque capaz usted lo acaba de ver por Facebook, pero Así dice la Biblia no acaba de empezar. Así dice la Biblia tiene más trayectoria. Así que, pastor, salúdenos y cuéntanos un poco sobre este programa. Muchas gracias, hermano Ricardo. Muchas gracias, hermano Carlos, por la invitación. Me siento en casa. No estamos invitados, nos están invitando a nosotros. Me siento en casa, de verdad, verdad. Bueno, mira, es una bendición a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento. Nunca pensé pues que iba a estar predicando por medio de una cámara con esta pestilencia que ha llegado pues a la humanidad. Con esta pandemia nos ha tocado, hermano, pues cambiar, como dice la Biblia, que el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra, en todo tiempo, para todo lo que salga. Nosotros, mi mamá decía, usted tiene que ser de corcha y cobija. Es decir, cobijarse con una buena cobija, y la corcha es una sabanita, tú sabes que se pasa el frío. Y entonces, como dijo Pablo también, estaba preparado pues para estar en tiempos buenos, en tiempos difíciles. Y es donde él dice aquella excelente palabra que siempre la estamos usando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el programa Así dice la Biblia tiene un aproximado de 20 años. Cuando comenzamos la obra aquí en este lugar de Quinta Crespo, mi esposa, mis 4 muchachos y algún otro hermano pues que siempre nos visitaba. Y bueno, y mirando, hermano, la cantidad de doctrinas, enseñanzas diversas que hay en diferentes, es decir, salido del mismo libro que es la Biblia, pero diferentes doctrinas, diferentes formas de pensar, de captar, todas basadas en este mismo libro, pues se me ocurrió, o fue lo que el Señor me dio, este título del programa Así dice la Biblia. Entonces, siempre en la radio está la introducción: ¿qué cree usted? ¿Cómo ha creído? ¿A quién le ha creído? Porque creemos muchas cosas que nos enseñan, pero así dice la Biblia. La Biblia es la que tiene la verdad absoluta es del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, no es lo que sepamos, no es que lo sepamos todo. El propósito de este programa es acercarnos lo más posible a lo que está establecido en la palabra de Dios. Aparte de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, tenemos cantidades de enseñanzas, las cuales pues no todas tienen la misma aceptación o la misma interpretación por los demás pastores y estudiosos de la palabra de Dios. Yo creo que, hermano Carlos, hermano Ricardo, sería bueno, este programa nació y tiene que continuar. De hecho, importante, Ricardo, lo que está diciendo nuestro pastor, tu padre. El primer programa nosotros hablamos algo importante, que está hablando nuestro hermano Juan, nuestro pastor, acerca de lo que era la exégesis y la eisegesis. Y hemos aprendido de él que es importante aprender sobre la exégesis y el inicio de la inspiración que viene por parte de Dios. Amén. Y siempre que nos vayan a ver a través de este programa, nosotros tenemos como referencia poder realizar una buena exégesis, no la interpretación
de lo que se me haya ocurrido en la mañana, sino lo que dice la palabra del Señor y que efectivamente sea eso correcto. Amén. Muy bien. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Ok? Entonces no podemos inventar que a mí me parece o posiblemente o a mí me dijeron. Muchos hermanos dicen, no, el pastor dijo, el pastor enseñó, el pastor dijo, el pastor. No, no es el pastor, es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar presente que las cosas reveladas son para nosotros. Siempre les he enseñado a ustedes como líderes que cuando nosotros no entendemos alguna porción de la palabra del Señor, no debemos inventar que posiblemente o de repente puede ser. No, es lo que dice la palabra del Señor, y las que son secretas, pues esas le pertenecen a Dios, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces no podemos, pues repito, inventar las cosas, pues. No sé qué dices tú, Ricardo. Sí, es que eso es muy importante, este versículo, tomarlo en consideración, ya que eso que usted mencionaba es muy cierto. Ahorita en la época de internet o de la televisión, algunos predicadores famosos pues se han visto pues en la palestra pública como que él dijo tal cosa, él tuvo un pensamiento. Entonces la gente, por lo menos los que usan redes sociales, retuitean lo que él dijo, y todo es lo que dice tal pastor, tal persona, pero no hay un conocimiento o un basamento firme, ¿no? Y esta porción es muy clara, y es bueno que todos los que nos están viendo tomen en consideración esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y gracias doy a Dios porque todavía en estos tiempos hay pastores, y sé que nuestra iglesia pues en Venezuela tiene muchos pastores que se encargan de hacernos a esta generación pues recordar siempre que uno debe buscar revelación de Dios, uno debe buscar que el Señor pues nos dé esa sabiduría, ese discernimiento para poder desarrollar lo que está en la palabra de Dios. Sí, y el apóstol Pablo nos enseña claramente aquí en 1 Corintios capítulo 13, el versículo 12. Él dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, hablando pues después de la redención, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Imagínese usted a las 10 de la noche sin luz, mirándose en un espejo. ¿Qué puede mirar usted allí? Y eso es, siempre he dicho pues que, o lo he escuchado también en otros pastores, que la Biblia es como un océano donde uno le saca tobitos de agua. La Biblia es tan extensa, tiene tantos mensajes, está completa y no falta nada, tiene respuesta para todo, y nosotros pues vemos como espejo en oscuridad lo que nos es revelado, ¿me entiende? Entonces, porque también dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, dice, entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros logramos entender esto, que yo no puedo interpretar la palabra del Señor como yo quiero o atraerla a mi forma, a mi manera, ¿sí? Cuando podemos entender esto, que la interpretación viene de parte de Dios, entonces se nos hace más fácil distinguir, hermano Carlos, o poder ubicarnos, ¿sí? En la exégesis para entender muy bien lo que de hecho, dice cuando lo que hacía referencia a nuestro pastor, la palabra revelación trae mucha connotación. Muchas personas, cuando tú hablas de revelación, pues inmediatamente dicen, bueno, el Señor me reveló a mí correctamente. Entonces, pareciera como que fuera de interpretación personal, porque Moisés habla sobre la palabra revelación, que es muy diferente a la palabra discernimiento y muy diferente a la palabra interpretación. Si a la revelación de la palabra de Dios no se le añade
el exégesis, la interpretación, la revelación, va a existir un oscurantismo, pero el verso que leía nuestro pastor en Deuteronomio, posterior a eso, decía que esa revelación venía cuando tú cumplías todas las palabras de la ley, es decir, todas las palabras de este libro. Nosotros no podemos ir fuera de la Biblia o fuera de la palabra de Dios porque nosotros creemos o pensemos algo. Y esa palabra revelación, pastor, pues trae como mucha apertura y realmente pues eso debe tener como que estar muy encerrado en algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el mismo Pablo nos continúa enseñando acá en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros, como hermanos que somos, como cristianos que somos, tocamos un tema de la palabra del Señor, inmediatamente nos conectamos. Parece mentira, nosotros no hemos ensayado absolutamente nada, ¿verdad? Estamos aquí pues tratando de ubicarnos en la palabra de Dios y el discernimiento de la palabra, y creo que estamos coincidiendo en el tema, porque antes de hablar de la apostasía es necesario entrar en detalles para que los hermanos entiendan que todo lo que nosotros hacemos acá en este estudio, en este programa, así dice la Biblia, es siempre buscando pues la perfecta voluntad y la perfecta dirección del Espíritu Santo. Entonces el hombre natural, aquel que todavía no ha conocido a Cristo, él no puede entender estas cosas, es imposible. Ellos pueden entender, leer cualquier libro escrito por los hombres, una novela, y son muy buenos algunos libros, que hay que leerlo, escudriñarlo, todo, dice la palabra del Señor, y retener lo bueno. Pero nosotros sí podemos discernirlo, porque se trata espiritualmente. Amén. Creo que hay una llamada en distintas partes de la Biblia, ¿no? Y me gusta que hasta este momento podemos enlazar el origen del programa, así dice la Biblia, con el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque bien lo acabó de decir la palabra de Dios, ¿no? Que aquí, y de hecho en la porción de Pedro, de 2 de Pedro 1:20, el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que algo que se escribió en Deuteronomio, algo en Corintios, algo en Pedro, todo encaja a la perfección? Cuando uno ve las profecías de la venida del Señor Jesucristo con miles de años, todo ha encajado perfectamente porque las personas no escribieron lo que a ellos se les ocurría. Y ahora en estos tiempos hay a veces personas que quieren aplicar esto para hacer engañar para hacer pues caer a las personas, entendiendo realmente nosotros que el hombre natural no puede entender esto. Hay gente que está en la iglesia y escucha mensajes, yo no estoy de acuerdo. Entonces la introducción del programa es muy clara con este mensaje, porque ¿qué piensa usted? ¿Cómo ha creído? ¿Quién ha creído? Pero es que así dice la Biblia. Exactamente. Y eso es producto, como decía Ricardo, las personas quieren discutir sobre temas que desconocen, ¿no? Y hoy en día, en tantos temas que hemos hablado acerca, por ejemplo, de las personas que de repente no coinciden con nuestra doctrina o de una u otra manera, pues son ateas, son personas que discuten la no existencia de Dios, pero jamás han leído el libro. Hay personas que quieren discutir filosofía, pero conocen del libro de la filosofía, pero lógicamente no han leído jamás la palabra de Dios y discuten cosas que no conocen. Por eso nuestro programa dice, así dice la Biblia. Nosotros hablamos sobre lo que dice la Biblia. Hay cosas externas que lógicamente pues se desarrollan ese exégesis, pero la Biblia es tan perfecta que enlaza todas las cosas. Sí, y en este sentido, pues cuando comenzamos el programa, estábamos en una emisora AM y duré muy poco con el programa, o duramos poco con el programa, porque me sacaron por la causa de la doctrina, porque ellos no podían entender las cosas que hay que discernirlas espiritualmente. Y si nos damos cuenta, hermanos, si las escrituras fueron escritas por unos 40, 45 actores y todos coinciden en 1500 años, hay que verle la cara, ¿verdad? Y podemos entender que pues, el que inspiró todo esto es el Señor. Amén. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, no estamos leyendo un libro cualquiera, es Dios hablando a nuestras vidas. Importantísimo esto. Y quiero repetir algo, hermanos, lo siguiente, lo repito. Aquí en este programa pues no se trata de quién sabe más, ¿ok? O quién tiene la razón. El propósito de este programa es, hermanos,
que cada hermano, cada hermana saque su propia conclusión de temas que son un poco controversial. Hay unos temas que posiblemente vamos a tratar en este programa que son tabú en estos tiempos para la iglesia, ¿verdad? Y creo que muy bien lo podemos sacar por o hacer comentarios por este programa, porque vuelvo a repetir, no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, la verdad absoluta la tiene el Señor Jesucristo. Yo respeto la opinión de los demás, pero también espero que respeten la mía, por supuesto, que la doctrina pues es es dada directamente de parte de Dios y eso no se puede tocar. Bueno, ahorita le añadieron una más. Anteriormente habían 12 doctrinas fundamentales de la iglesia. Ahora le añadieron, estuve mirando hoy la Constitución, que no la compré, y aparece también como los diezmos, como una doctrina fundamental de la iglesia. Eso no se puede tocar, eso no se puede obviar, eso es, como dicen por allí, eso es caca. Entonces quería pues aclarar esto, de que fuera de la doctrina del nombre del Señor Jesucristo, repito, hay muchos temas que hay que, ¿cómo que se le dice? Cortar. Tiene mucho tela que cortar. No, y siempre lo conversamos y bueno que los oyentes conozcan esto. El programa va a mostrar, nosotros nunca vamos a estar discutiendo acerca de doctrina en estos lugares, no. En estos escenarios. Porque para nosotros estamos claros, yo creo que los oyentes que están escuchándonos no tenemos diferencias en cuanto a la doctrina del nombre, no. Pero sí hay ciertos temas que cuando se desarrolla el exégesis vamos a estar hablando sobre las 3 maneras o las 3 percepciones o 4 percepciones que hay sobre un tema y vamos a dar qué dice la Biblia acerca de ese tema a través de ese discernimiento y de ese tipo de interpretación. Y cada quien va a interpretarlo de esa manera porque eso no es para salvación, simplemente es para conllevar y que todas las personas conozcan qué línea de pensamiento tiene cada una de las personas en ese concepto. Claro, sí. Es muy importante, con eso que tú decías, Carlos, entender lo que nos dice la Biblia, que es la cita que siempre menciono, escudriñar las Escrituras, ¿no? ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si estuviésemos en la iglesia, yo preguntara cuántos quieren vida eterna, todos dirían amén. Sé que en sus hogares usted está viendo este programa porque quiere llegar al reino de los cielos. Pero lo que nos dijo el Señor Jesucristo claramente es escudriñar la Escritura. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que estos temas, aunque parezcan detalles, ¿no? Y que uno a veces diga, bueno, puede que no sea relevante, pero mientras uno más escudriña en la Biblia, lo puedo testificar, todavía hoy sigo aprendiendo y sigo con ese deseo de que el Señor me hable por su palabra. Porque el día que alguien diga, yo sé, ya yo tengo el conocimiento que necesito, hasta ese día va a crecer espiritualmente. Así y va a es. ser muy peligroso. Humildad. Sí, correctamente. Ahorita vamos a hablar sobre la humildad. Y por eso es lo importante de no menospreciar a los predicadores. Uno puede aprender hasta de un niño que esté comenzando. Sí. O sea, la primera vez que ese niño va a dar un mensaje, ahí aprendemos, aunque sea una palabra, porque Dios trata con uno, aunque sea con una palabra. Y no podemos, porque la palabra es vida, la palabra pues no importa quién la predique, siempre y cuando por supuesto esté bien con el Señor y bajo la inspiración, para edificar. Para edificar. Amén, amén. Sí. Así que bueno, vamos a entrar en materia, amén. Esta introducción está muy bonita, pero yo creo que ya habíamos entrado, de hecho, porque el tema pues del programa va mucho con lo que queremos hablar hoy. Yo sé que muchos vieron la exégesis que se hizo la semana pasada. Si usted no lo ha hecho, usted puede entrar en nuestras cuentas de Facebook o YouTube, en los dos plataformas de la iglesia. Está allí el video ya para que usted lo pueda ver, sobre la exégesis de este tema. ¿Quién fue el primer apóstata? Y todo eso lo desarrollamos allá, pero hoy queremos centrar un poquito más en la defensa. ¿Qué trata esto y cuál es el presente sobre la apostasía? Pastor, refrésquenos un poco sobre el término apostasía. Bueno, mira, a veces es bueno que nos refresquen un poquito la memoria, ¿no? Porque estos temas, muchos lo saben. Ya estas escrituras a veces no las sabemos hasta de memoria. Pero a veces hace falta que nos toquen un poquito el tema y uno le saca más provecho, más discernimiento. La apostasía, ¿verdad? El diccionario define la apostasía como abandono de principios. Abandonos de principios. Es decir, para que me entienda a lo venezolano, ¿sí?
es personas o ángeles que, conociendo la doctrina y principios de Dios, brincan la talanquera. Por eso me digo a los venezolanos, ¿no? Eso es apostasía, que si usted conoce la verdad, si usted, Dios le ha revelado su nombre, usted es bautizado en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, recibió el Espíritu Santo. Pero de repente comienza a inventar, a escuchar por allí predicadores diferentes. Entonces usted está brincando la talanquera, buscando pasto, como ovejas que somos, en parcelas ajenas. Es decir, que la persona, o ángeles, ya lo dije, ¿no? Conociendo los principios, se pasan pues a otro lugar o aceptan otras enseñanzas. Es una persona que conscientemente, voluntariamente pierde el temor de Dios e introducen a la doctrina del nombre, o sí, doctrinas erróneas. Por eso es que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, todos los apóstoles, siempre que se dirigían a los discípulos, les decían: mirad que nadie os engañe. En el capítulo 24 de Mateo, cuando le hicieron aquellas 3 preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo sería la destrucción del templo? ¿Cuáles serían las señales de su venida? ¿Y cuáles serían las señales del fin del tiempo, de los tiempos del siglo? Lo primero que él le dijo fue: mirad que nadie os engañe. Entonces, la apostasía es eso, abandono de principios. Esto es completamente diferente a lo que el impío, porque el impío es el que se agarra su camino y se va, pero el apóstata trata de mantenerse allí, haciéndose pasar, ¿no? Introduciendo doctrinas erróneas en medio de la congregación, en medio pues de los discípulos, haciéndose pasar, ¿verdad? O tratando de engañar por medio pues del primer apóstata, que se llamó Satanás. Sí. Hay algo que sería bueno que nos hiciera entender. La semana pasada tocamos ciertas cositas en base a eso. La diferencia entre la apostasía y la herejía. La Iglesia Católica en muchos momentos en sus pasajes lo tomó como si fuera exactamente igual, pero existe una diferencia entre apostasía y herejía, y son 2 cosas muy diferentes. ¿Qué opina, pastor? Sí. La herejía quiere decir, son ideas o conjuntos de ideas contrarias a la doctrina de Cristo. Esa es la herejía. Cualquier creencia que está en desacuerdo con la palabra de Dios. Y es allí donde vienen, por ejemplo, los católicos, ellos llaman hereje a las personas que salen de su doctrina, ¿verdad? Porque están siendo herejes para ellos. Pero la Biblia nos habla que la herejía está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, si alguno de ustedes me la pueden leer, por favor. Sí, aquí la tengo, pastor. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es correcto. Entonces, estamos claros que la herejía son aquellos pues que saben que existe Dios, lo buscan de una forma u otra, con alguna interpretación, ¿verdad? Pero están fuera de la doctrina de la doctrina bíblica, pues, sí, cristocéntrica. Y es que es tremendo porque esto es como que lo hubiesen escrito hoy, ¿no? Sí. Porque es una realidad tan palpable hoy en día, porque uno puede ver cómo se levanta una persona a predicar, ¿no? Y a veces uno conoce, ya que uno tiene tantos años en este camino, pues, y ha visto trayectoria de ciertas personas que de repente empiezan a predicar cosas contrarias a lo que está en la Biblia, ¿no? Y no solo eso sorprende, uno dice: oye, pero ¿qué le pasó? Se descuidó, sino que hay gente que lo sigue también, ¿no? Y esto está totalmente plasmado en la palabra de Dios. Sí. Entonces hay gente que va a decir, ¿no? Mira esa iglesia o mira esa denominación, que es lo que dice acá
el camino de la verdad será blasfemado. De hecho, Sí. el apóstol Pedro, cuando señalabas este pasaje que estábamos leyendo, él hablaba de manera específica que los herejes, de una u otra manera, eran esos maestros. Hay una diferencia entre la herejía y la apostasía diferencial en cuanto al ministerio. La mayoría de herejes se hacen llamar maestros, mientras que los apóstatas se hacen llamar profetas. Entonces, a nivel ministerial, dentro de la congregación o dentro de la iglesia, existen esa percepción lógica de un ministerio. Los herejes se hacen llamar o se presentan como maestros cuando no lo son, mientras que los apóstatas desarrollan a través de profecías ciertas cosas. Sí, entonces el mensaje en cuanto al tema que estamos tratando es: cuidémonos de no ser usados por el enemigo para introducir herejías o falsa doctrina, apostasía dentro de la iglesia. Eso es el mensaje. Pastor, Cuidémonos. Y usted lo dijo claramente, ¿no? Y da temor, porque ahorita hablamos en base a ese concepto, cuando dice, cuidado con que ustedes sean engañados. Sí. ¿Y cómo vamos a ser engañados? Con una doctrina realmente elaborada por el enemigo a nivel de profecía, y eso como que nos da miedo. Sí, Sí, porque es que me mucha pasa. gente, disculpe pastor, mucha gente cuando admira a una persona, lo que esa persona dice a veces es más importante que lo que dice la Biblia. Y es donde son arrastrados muchas veces, porque dice la Biblia falsos maestros, ¿no? Un maestro es alguien que tiene la capacidad de enseñar. Exacto. Pero no solo cosas buenas. Un maestro puede enseñar a alguien a robar, puede enseñar a alguien a usar un arma, puede enseñar a muchas cosas. Y en temas de la iglesia, hoy en día es muy, muy importante tener cuidado porque recordemos el concepto, ¿no?, de lo que estamos hablando del apóstata. No es solamente el que se para, digamos, detrás del púlpito, sino el que le obedece. Se convierte en un apóstata. Entonces hay un llamado muy importante para todos, pues no solamente para el que está empezando los caminos de Dios, porque incluso alguien con 20, 30, 40 años en el ministerio todavía sigue siendo tentado por el enemigo con esto que es tan delicado. Amén. Por eso la importancia de los hermanos que están en las congregaciones escuchando los sermones de sus pastores, que escudriñen la palabra del Señor. Y usted tiene que estar pendiente de lo que el pastor está enseñando. Cualquier cosa que el pastor se salga de los parámetros bíblicos, con mucho amor, con mucho cariño, llame a su pastor, pregúntele y dígale: mira, pastor, a mí no me suena esto, aquí dice la Biblia así, explíqueme, ¿ve? Y no le diga amén a todo, porque a veces que por desidia, por flojera a veces, no escudriñamos la palabra del Señor. Y yo siempre les recomiendo a mis hermanos: traigan una libreta, un cuaderno y un lápiz, anoten el mensaje, ¿sí?, los versículos bíblicos, y en sus hogares escudriñen la palabra del Señor. Yo creo que allí lo que está diciendo el pastor es sumamente importante, porque este programa quiere que entendamos claramente la diferencia entre apostasía y herejía. Un cristiano, en este caso, nosotros predicamos la palabra del Señor, y si nosotros alteramos la doctrina del nombre, supongamos arrepentimiento, bautismo del nombre de Jesús, recibimiento del Espíritu Santo y paz y santidad, alteramos y decimos que ninguna de ellas o una de ellas no debe realizarse para el plan de salvación, inmediatamente comenzamos a ser apóstatas. Pero cuando comenzamos dentro de las doctrinas fundamentales y comenzamos en este caso a agregar cosas que no competen, en base a esto somos herejes. Entonces una cosa es bastante importante: cuando eliminamos, somos apóstatas inmediatamente, y cuando agregamos comenzamos a convertirnos en herejes inmediatamente. Sí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, nosotros, pues, como predicadores, ya los cristianos que somos conocedores, no nos debe extrañar la apostasía en la iglesia, porque está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Tiene que suceder, ¿verdad? Igual que las señales. Oye, ¿por qué viene esto y por qué lo otro? Bueno, está escrito y tiene que suceder. El tiempo no lo sabemos, pero tiene que suceder. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo número 28, el apóstol Pablo está despidiéndose en Mileto de
de sus ayudantes, por decirlo así, de los ancianos de la iglesia, y le dice estas palabras en el versículo 28 del capítulo 20: por tanto, mirad por vosotros. Y esa enseñanza es para nosotros hoy en día. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Acuérdense que la iglesia no es de nosotros, la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. No es por allá otra religión, otros dogmas que están predicando hoy en día, es dentro de la iglesia, es dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dijo el apóstol, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Wow, es tremendo. A veces uno lee esto y lo pasa así, pero no, hermano, eso está escrito. Y luego dice, bueno, por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no cesaba de amonestar con lágrimas a cada uno. Wow, es tremendo porque aquí esto nos debe llamar la atención. Y aparte que esto es una afirmación, ¿no? Eso es como cuando la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, por ejemplo. Sí. Que hay gente que llega a la iglesia, ay, ahora que estoy en la iglesia me pasa esto, me pasa aquello, y no entienden que hay alguien que no quiere que uno viva para Dios. Y esto es delicado porque nos dice acá claramente la palabra de Dios. En primer lugar, mirad por vosotros, ¿no? Y mucha gente o muchos pastores o líderes a veces no ven por sí mismos. Hermano Carlos mencionaba, creo que la semana pasada, que se nos enseña en mayordomía que todo el mundo necesita ser pastoreado. Todos, porque uno nunca llega a un punto en el que ya no necesitamos que Dios nos hable. Cuando nosotros tenemos este cuidado de ver por nosotros mismos, Señor, escudriña mi corazón. Me gusta cuando alguien dijo en una ocasión, líbrame de los pecados que me sean ocultos. Guárdame, Señor, de buscar vanagloria, de buscar aplausos, de buscar llenar la iglesia a costa de la santidad, a costa de cosas que debo enseñar en la iglesia. Entonces es bueno que nosotros veamos por esto, porque sabemos que van a levantarse en medio de nosotros lobos rapaces. Y esa expresión es tan fuerte, ¿no? Un lobo rapaz. Terrible. Porque esos lobos no perdonan las ovejas. Esos van con todos y no andan con contemplaciones. Así que, iglesia del Señor, tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, porque estamos en medio de tiempos peligrosos. Amén. Y yo estuve predicando en estos días, cuando comenzó la pandemia, acerca de las finales de los tiempos, o las señales de los tiempos, perdón. Y tocamos varios puntos relacionados a este tema. Y bueno, esto con la ayuda del Señor lo vamos a ampliar, porque hoy se habla de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia, de hambre, etcétera, etcétera. Pero hay una profecía que casi no se habla de ella, que es la apostasía. Bueno, es que realmente es producto de eso, ¿no? Hablamos en referencia a que pensamos que la apostasía es algo que es de criterio propio, y ese criterio propio lamentablemente hace que de otra manera las personas piensen de que la palabra que están ellos interpretando es veraz y es real. Y en estos momentos y en estos tiempos es importante la interpretación y el discernimiento de lo que se está desarrollando. Y lo vemos así, ¿no? En los últimos 40 años, 30 años, yo creo que no pasamos los de 30 años, en donde han crecido pensamientos de hombres que se han convertido en doctrinas. Y se han inmiscuido en la iglesia, y hoy lo asumimos como normal. Así que bueno, yo recuerdo hace 36 años cuando yo llegué a la iglesia. Hoy, 36 años después, se fue en el año 85, yo fui bautizado en el 86.
en el febrero del 86. A estas alturas, para mí, la iglesia no es ni la sombra de lo que fue aquella iglesia cuando yo conocí al Señor. Han cambiado muchas cosas y son cosas pues que han entrado poco a poco en la iglesia. Y vamos a continuar con el tema de la apostasía en 1 de Timoteo 4, versículo 1, 2 y 3. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién está hablando allí? El Espíritu, no es el hombre. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuántos años? No sabemos. Algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, inclusive aquí dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, que el primer apóstata llamado Satanás, él no está mirando a los que están en el mundo, no está mirando a los religiosos, él está mirando a los que están en la iglesia, a los que se han convertido a Cristo, a los que realmente han sido llamados. Allí es donde él hace énfasis en esta doctrina apóstata que es dirigida por hombres y por espíritus de demonios. Haciendo un exégesis, Ricardo y Pastor, en base a lo que Pablo le decía a Timoteo en su carta dirigida a Timoteo, recordando un poco lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Vamos al libro de Apocalipsis porque esa es la parte de la exégesis del texto que el pastor está leyendo en ese momento. En el capítulo 2, el ángel del Señor está hablando a la iglesia, en la iglesia de Éfeso, ¿no? Y a los que escudriñan la palabra de Dios, recordemos que el pastor de Éfeso era Timoteo. Es decir, cuando de repente uno escucha esa palabra que están hablando fuerte a la iglesia, el pastor, como un regaño que le están dando a la iglesia, se lo está dando ¿a quién? A Timoteo. Al pastor. Entonces, imagínate, Pablo ya estaba hablándole a Timoteo en esa carta personal acerca de la apostasía. Pero me llama la atención que ahí se muestra ya una doctrina totalmente contraria que se estaba desarrollando en Éfeso, la iglesia donde Timoteo era pastor, y Pablo se lo estaba diciendo. Decía el versículo 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ya dice la escritura de que ya Timoteo estaba en contra de las posturas que estaba levantando Nicolás. ¿Y quién era Nicolás? Cuando vamos al libro de Hechos, el libro de Hechos, vamos a encontrar de que lo que decía dentro de la iglesia se van desarrollando esas nuevas doctrinas, esos pensamientos, porque pensamos que todas las personas que están dentro de la iglesia tienen un mismo concepto y es totalmente diferente. Y en el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 5, me hablan sobre este hombre. ¿Quién era este hombre? En el versículo 5 me presentan a este hombre llamado Nicolás como uno de los diáconos. Este diácono, que estaba inspirado en aquel momento por el Espíritu Santo de Dios, levantó una corriente totalmente diferente a lo que la iglesia estaba desarrollando y se inmiscuyó fuertemente dentro de la iglesia de Éfeso. Gracias a Dios que el apóstol Pablo puso como en alerta a Timoteo, y este hombre introdujo para aquel momento las doctrinas agnósticas que se estaban desarrollando dentro de la iglesia, que eran lógicamente el prohibir casarse, el cambiar la doctrina inclusive del pensamiento de Dios para con el hombre, en donde no era necesario, escúcheme bien, hasta recibir el Espíritu Santo en aquel momento. Ya desde allí ya comienza como a visualizarse un apóstata dentro de la iglesia y dentro de la iglesia de Éfeso, pastor. Y Nicolás no era de Éfeso, él era un prosélito de Antioquía. O sea que llegó de forastero allí y se hizo loco, ¿verdad? Y se hizo pasar por, oye, qué bueno, vale, aquí estás tú, Timoteo, un abrazo y pásame al púlpito. No, y lo importante es que, bueno, escuchen, dice que para ellos escoger a esos líderes, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Podríamos decir, ¿quién se equivocó? Que hayan escogido a este hombre. No es que el Espíritu Santo se haya equivocado, sino que
lo que más adelante vamos a hablar. A veces las personas se van convirtiendo en maestros y es bueno estudiar la palabra de Dios. A nosotros nos gusta estudiar la palabra del Señor. Pero una de las cosas es que hay que discernir y escudriñar. A veces no es porque tú seas un máximo líder, tu palabra es la última que tiene voto. No, no es eso. Por eso nosotros aquí en la Escritura siempre vamos a decir, mira, la doctrina no tiene discusión, nunca vamos a discutir la doctrina, pero hay ciertas situaciones dentro de la palabra de Dios que de repente tienen dos formaciones de pensamiento y nos vamos a decir, mira, o es esta o es aquella. Pero Nicolás sí tergiversó la doctrina en aquel momento para la iglesia. No, y que es muy importante también ver cómo Pablo se lo dice tan claramente a Timoteo. Y ahí es donde uno como un líder joven debe valorar la importancia de un consejo. Sí. ¿Por qué? Porque aquí está muy claro cómo se lo explicó, cómo va a actuar el enemigo para atacar a una persona y volverlo un apóstata. El pastor lo leía claramente, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿no? Entonces uno hace como la película, ¿qué le pasó a Nicolás, no? Sí. Él llegó y yo recuerdo, pastor, si usted se debe acordar en Maracay hace más de 20 años que nos sucedió algo tremendo con alguien que llegó por allí, ¿qué tal? Con muy buen maestro y cosas, y terminó pues con un espíritu de división en la iglesia. Entonces, son cosas que uno tiene que entender. Caras vemos, corazones no sabemos. Y uno tiene que, orar, encomendar a Dios el rebaño, la grey, y hacer lo que hay que hacer. Cuando uno en el espíritu se pone a ver que hay cosas que no están marchando bien, pues uno debe actuar. No por decir, ay, pero yo no creo que lo haga, o yo no creo que esta persona esté pasando esto. Uno tiene que tener ese discernimiento y pues tomar esta palabra que está en 1 Corintios capítulo 4 para nosotros. Porque uno no sabe, el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Esto es una advertencia. Pastor, háblenos sobre el innombrable, el primer apóstata. El innombrable, ¿verdad? No, pero ese está vencido, no hay problema. Bueno, ya ustedes adelantaron bastante la semana pasada, creo, si no me equivoco, ¿no? Un poco. Acerca del primer apóstata, ¿verdad? Ya se habló en este programa, quién fue el primer apóstata. ¿Quién es el que siempre ha querido introducir la apostasía a la obra de Dios? Ya sabemos que es nada más y nada menos que Satanás. Y voy a repetir pues los versículos que ustedes leyeron la semana pasada en Isaías capítulo 14, el versículo 11. Aquí está hablando, por supuesto, el Señor, ¿no? Tenemos que ubicarnos, ¿verdad?, en el tiempo, donde dice, descendió al Seol tu soberbia. Wow. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando en forma profética. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Está hablando pues ya de lo que va a ser él, ¿no? Lo que ya está predestinado para él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Nada más y nada menos lo que quería Satanás, ¿verdad? Y en el monte del testimonio me sentaré, hablando de un futuro, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, parecido al Altísimo. Aquí podemos hablar, hermano, el hombre o el espíritu, porque no es un hombre, la envidia, ¿verdad?, la arrogancia, tantas cosas que tenía este apóstata, y lamentablemente pues no fue visto en la presencia del Señor Jesucristo. Y voy a continuar porque este es un tema bastante, se nos va a ir el tiempo. Ezequiel 28, para posiblemente alguien no vio el programa la semana pasada. Aquí también está hablando también acerca de ese querubín perfecto. El versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras tiempo pasado
el sello de la perfección. Es decir, que cuando Dios creó los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, el más hermoso, el más perfecto fue Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. No voy a seguir leyendo, ustedes lo siguen leyendo en sus hogares. El 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, de que hay una característica, ¿no? Ajá. El enemigo quiere quitar algo, quitar algo que pertenece al Señor. Ajá. ¿No? ¿Qué es eso, pastor? Mira, aquí hay dos cosas importantísimas que Dios no comparte con nadie. Que es la gloria de Dios, Él no la comparte con nadie, y su alabanza. Y eso es precisamente lo que quiso Satanás apoderarse. Todavía Satanás está esperando, y es lo que precisamente hay en el mundo, que la gente lo adoran a Él. Y Él no quiere que la alabanza y la adoración sea para Dios. Lamentablemente, pues escrito está, ya Él fue arrojado del cielo, y ya lo que le queda, pues, anda echando broma por allí. Pero es importante que leamos allí en el libro de Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Así que el que quiere gloriarse en la presencia del Señor está mal. Y luego dice, ni mi alabanza a escultura. Entonces, hay peligro, ¿verdad? Porque por allá, por primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto quiere decir, hermano, que ese espíritu de rebeldía, de envidia, de orgullo y de arrogancia que operó en Satanás, todavía está en el mundo. Todavía está vigente lo que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Ya eso lo podemos hablar después con más calma. Entonces, ¿cómo puede obrar estos tiempos la apostasía? Mira, hay dos cosas aquí importantísimas. De alguien, sea predicador, sea músico, sea cantante, sea quien sea, que quiera darse la gloria o tomarse la gloria que le pertenece a Dios, o la alabanza que le pertenece a Dios, ya se está convirtiendo en un apóstata. ¿Por qué? Porque está siguiendo esos espíritus engañadores que están en el mundo, ¿sí? El problema está, pues, en los siervos de Dios, posiblemente por descuido, sin darnos cuenta, hemos venido usurpando la gloria que solo le pertenece a Dios. Una de las palabras, pues, que debemos tener en cuenta, hermanos míos, en nosotros es el yo soy. El único dueño de esa palabra es Dios. Y no solamente yo soy, sino Él es el gran yo soy. Dios nos guarde, hermano. Yo creo, pues, que Dios, para protegernos de estas cosas, hoy en día nos ha dado los dones, no nos ha dado, mejor dicho, los dones de sanidad, de milagros que habla la Biblia, porque nos podemos llenar de orgullo y pensar que somos nosotros los que hacemos los milagros y no Dios. Qué tremendo esta palabra, como lo dijo el Señor tan claramente, ¿no? Uh-huh. A otro no daré mi gloria, Uh-huh. ¿no? El enemigo la quiso, Uh-huh. pero qué tremendo es cuando un ser humano busca gloria, porque hay una motivación en las personas, y yo creo que eso viene con la forma de ser del ser humano, ¿no? Nuestra condición pecaminosa, que siempre se busca el aplauso, y creo que, por lo menos en mi caso, que tengo una niña de 5 años, ya los niños pues vienen con eso en sí, que le gusta el aplauso, le gusta la felicitación, le gusta. Entonces, hay gente que hace lo que hace,
no por cumplir la palabra de Dios, sino por gloria. En mi caso, que también trabajo con la alabanza, la adoración, he visto también cuando hay motivaciones distintas en dos, por ejemplo, dos adoradores, ¿no? Uno lo hace por buscar la gloria de Dios, porque la gente pueda sentir la presencia de Dios y se siente el respaldo de Dios. Pero la otra persona a veces busca que lo vean, busca la selfie para que le des me gusta a mi foto, y no lo está haciendo por darle la gloria a Dios. Entonces, digamos que uno dice, bueno, no sabe, vamos a enseñarle. Pero es peligroso cuando alguien empieza a hacerlo por buscar la gloria personal. Y nosotros mismos tenemos que tener cuidado también y darle siempre la gloria a Dios. Yo, una de las cosas que gracias a Dios he aprendido de mi padre, la gloria sea para Dios. Amén. Cuando alguien lo aplauda a uno, qué bien toca, qué bien, la gloria sea para Dios. Amén, entonces, amén. Cuidémonos porque la gloria siempre debe ser para Dios. Visualizando eso, lo que estamos hablando, comentando, en base al tema de la apostasía, recordamos que estos términos que está hablando el apóstol Pablo es la apostasía en la iglesia. Es decir, el apóstol Pablo no hablaba de la apostasía fuera de la iglesia, sino la apostasía en la iglesia. Y realmente pues han existido muchos apóstatas, ¿no? El diablo ha levantado apostasía en otros lugares, en gobiernos, en economía, pero en estos tiempos la apostasía la iba a desarrollar en la iglesia, como está hablando Ricardo. Esos son los inicios cuando de repente alguien dentro de una congregación, a nivel de cualquier nivel de liderazgo, comienza a sentir cualquier tipo de complejos superiores o inferiores. Tengan cuidado porque esos son inicios primarios de esa apostasía. Claro, y algo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo: aprended de mí que soy, Él no dijo poderoso, levanto muerto, aprendan de mí cómo predico, cómo hago que la gente me siga. Él dijo claramente: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que nuestro máximo ejemplo de liderazgo, de ser un predicador, de ser un buen pastor, es la humildad y la mansedumbre, porque eso nos tiene los pies en la tierra. Sí. A pesar de que el Señor nos permita viajar, hacer cosas, participar en diversos tipos de actividades, siempre la gloria la tiene que recibir nuestro Señor Jesús. Sí, a veces como, discúlpeme. Pastor, no, diciendo lo que usted dijo, ¿no? Por eso que el Señor de repente dice, bueno, mira, voy a tener mucho cuidado con esos dones, porque ya vemos cómo muchas otras denominaciones hacen un show mediático sobre los dones, sobre las sanidades. Sí, entonces, señor, es un show mediático en donde de una u otra manera puede perturbar nuestras culturas, nuestra creencia y formación. Creemos en la sanidad, creemos en los milagros, siempre lo hemos creído regularmente, realmente, pero hay que tener cuidado con eso. Ya por allí vemos cómo se está introduciendo los nuevos conceptos de apostasía en la iglesia. Sí, mira, hay un testimonio que lo viví en carne propia. Fue en el año 95, si no me equivoco. Tuvimos unos retiros en Cata, eso queda por allí por Cuba. Resulta ser que el supervisor me dice, hermano Gómez, para que bautice. Y al otro hermano, creo que fue el hermano Barrios, si no me equivoco. Bueno, bautizamos un grupo de hermanos allí, un río bien bonito, chévere. Y por último bajaron a una señora en una silla que le había dado un ACV, si no me equivoco, no estoy recordando bien ahora, creo que era un ACV, y no hablaba, no caminaba, y estaba allí. Y resulta ser, pues, que me tocó el turno bautizarla. Pero, hermano, yo no sé, eso fue tan tremendo, ella baja, la contó, y yo le digo al hermano al que me estaba acompañando allí, vamos a sumergirla con tu silla. Le echamos hacia atrás con tu silla, y resulta ser que cuando sale, se levanta de la silla, y salió caminando. Bueno, eso fue aplauso por todos lados, gritaban y gloria a Dios y aleluya. Cuando llegó arriba, otra señora que era paralítica también caminó. Pero ¿cuál es el tema, el testimonio que quiero dar? A la tarde yo voy pasando y le dice un hermano, pero mira, cosa del mismo enemigo. Un hermano comenta y dice, mira, ese que va ahí acaba de levantar una paralítica. Yo lo que dije fue, hay poder en el nombre de Jesucristo. Porque el diablo le lanza a uno esa conchita de mango para ver si yo decía, wow, soy el propio. La levanté. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor nos guarda. Por eso escribí aquí en el bosquejo que es posible, ¿no?,
que Dios no nos esté dando hoy en día pues esos dones para protegernos a nosotros, porque como humanos que somos nos gusta que nos den alabanza. Nosotros como humanos nos damos un pesito en la espalda, sacamos pecho, ¿sí? Entonces es posible, pienso yo, y no solamente ese milagro, he visto muchos milagros, pero prefiero quedarme sin milagros, ¿verdad? Y vivir para Dios, que ser uno de esos que ponen las manos inmediatamente los hermanos están recibiendo el Espíritu Santo y que me vaya a perjudicar como humano que soy y por las huestes espirituales de maldad. ¿Ustedes han oído la moraleja o del burro que llevó Jesús cuando entró a Jerusalén? ¿No la han oído? Bueno, la cuestión es que el burro, ustedes conocen la Escritura, cuando él va entrando a Jerusalén, ¿qué era lo que hacía? Le tiraban palmas, ¿no? A Jesús, pues, y bueno, bienvenido, sano, el que viene en las alturas, y aquello era un alboroto, los niños eran cánticos, y él entró en su pollino a Jerusalén, pero con una gloria tremenda. Resulta ser que el burro, el siguiente día, estaba contento, y dijo, wow, me pusieron alfombra roja, por decirlo hoy en estos tiempos, ¿no? Y el siguiente día el burro se va solo al pueblo, ¿no? Y se va por la calle. Nada, y la gente, ese burro, ¿qué hace por allí? Agarra un palo, sácase un burro de aquí de las calles. Y oye, el burro regresa a la casa llorando. Y le dice a la mamá, ¿pero qué te pasa? Y yo, no, vale, que ayer me pusieron alfombra roja y hoy me cayeron a palo. ¿Cómo son la gente? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto, hermano? Que a veces pensamos que somos nosotros. El burro pensó que la alabanza, que la alfombra era para él, pero resulta que la mamá le dijo, no, hijo, eso era para el que iba montado en ti. Entonces es necesario entender que si Dios nos usa para cualquier cosa en la iglesia, es para su honra y su gloria, es para su alabanza. Amén. Nosotros simplemente tenemos que agachar el rostro, Señor, gracias, porque me usaste como instrumento escogido en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Pastor. Cuidado con el burro. Término pastor, ¿no? Aquí es algo bueno hablar en base a esto, ¿no? Cuando estamos dirigiendo, estamos presentando al pastor antes de predicar o en cualquier lugar, siempre nos recalca y nos dice algo, no me gusta que me llamen reverendo. Él se dice, yo soy pastor. Pastor, háblenos sobre eso, que parece mentira, pero son cosas que permiten como que la altivez llegue un poco a nuestras vidas, ¿no? Pero, ¿qué su opinión en base a esto? Siempre nos dice el pastor, siempre nos dice, hermanos, siempre en la humildad en esto. Bueno, mira, repito lo que dije al principio. Estos son temas que son un poquito rebalosos. No quiero meterme mucho en estos detalles, porque hay muchos, ¿verdad? Pero desde un principio, hermano, no me gusta. Yo escribí aquí en el bosquejo, no estoy juzgando a nadie. No, lógico. ¿Verdad? Yo respeto cada pensamiento, cada discernimiento de los pastores, la verdad que sí, pues. Entonces, lo que me preguntas acerca de que por qué no me gusta que me llamen reverendo, es porque estuve averiguando, investigando en diccionarios, en diferentes pues, lugares por allí, el significado de la palabra reverendo. Nuestra Constitución dice que a los que han cumplido los 6 años en el ministerio, se le da como un, ¿cómo decir? Un título honorario de reverendo. Pero la palabra reverendo, según el diccionario, quiere decir digno de reverencia, ¿ok? Y reverencia quiere decir, o es, inclinarse a alguien doblándose hacia adelante en señal de respeto, de admiración, de inclusive veneración. Es algo así como rendir el culto, chicos. De que yo vea, hermano, oye, hermano Carlos me ve y de repente me hace así. Bueno, eso quedó ya en la cultura de allá, ¿dónde? Los japoneses. Los japoneses, esa gente, ya esa es su cultura. Pero imagínate que entro yo para allá y viene el reverendo JJ Gómez, ¿verdad? Y entonces yo levanto los hombros, está entrando el reverendo, el digno
de reverencia. Y yo creo, hermano Carlos, hermano Ricardo, que esto también es apostasía. Sí, me recuerdo en los tiempos de Esther, ¿no? De este hombre Amán, que era lo que él quería, ¿no? Que cuando él pasaba, que todo el mundo tenía que doblegarse, y Mardoqueo pues no lo hizo, y eso le molestó tanto. Y vemos un problema con esto tremendo, porque cuando la gente se acostumbra, ¿no? al título, más que a su propio nombre, más que a lo que nos llamó, yo por lo menos, más allá de del ejemplo que he tenido con mi pastor, es el estudio de la palabra de Dios. Sí. Me he dado cuenta que el Señor a uno lo pone como pastor. Pastor, uno siempre va a ser pastor. Lo demás es ganancia. Incluso dentro de nuestra organización, si llegamos a escalar posiciones, si llegamos a ser presbítero, supervisor, superintendente, ejecutivo, siempre vamos a ser pastores. Amén. Entonces, yo creo que esto, con todo respeto, aquí no estamos juzgando a nadie, pero es algo como preventivo, creo yo. Sí. Porque es bonito cuando alguien acata la palabra de Dios, ¿no? Lo que mencionamos en los primeros programas del Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? La palabra me dice, mira, si tú haces esto te puede ir mal. Si yo no le presto atención, efectivamente puedo tener problemas en mi corazón, porque puede venir ese dardo, así como el pastor lo testificaba con lo que le sucedió. También cuando he tenido oportunidad de estar en convenciones o eventos de miles de personas, y a veces empieza, mire una foto, a tu autógrafo una vez me pidieron, y yo, por favor, la gente pues no entiende realmente esto de qué trata. Siempre la gloria es para Dios. Uno no es un artista, uno es un adorador. Y le digo a la gente cuando le estoy educando, mira, si Dios te pone con 20,000 o tienes que ir a una vigilia o a una casa en el campo, hazlo con el mismo amor, con la misma pasión. Y veo que los verdaderos predicadores hoy en día pues han entendido que esto es así. Lo conversamos y lo hacía la pregunta porque hablamos sobre mayordomía y siempre estamos en sujeción a nuestro pastor, trabajamos con él en conjunto, pero a veces es producto, y lo decimos, ¿no? Quien no conoce su pasado, pues está terriblemente al fracaso, porque de verdad lo va a repetir, ¿no? Y la gente no conoce inclusive el por qué el término reverendo, ¿no? Hablamos que sí, es cierto, el término de reverencia, ¿no? Las primeras posiciones en que se usaron los términos reverendo fue en los Estados Unidos, ¿no? Y el reverendo más sonado en las décadas de los 60, 50 y 70 habían dos, uno que se llamaba Billy Graham, y el otro que murió asesinado, Martin Luther King. Pero tenía una referencia. Ellos, aparte de ser reverendos, eran doctores en teología, graduados en universidades. Entonces, el término reverendo en los Estados Unidos está relacionado con el estudio que la persona ha desarrollado en teología. No es la práctica del ministerio pastoral. Eso no hace el reverendo. Es decir, siempre lo he dicho, una enfermera está al lado de un doctor. Esa persona nunca va a llegar a ser doctora porque no se ha graduado en la universidad para ser médico. Y lógicamente un médico no es doctor, es médico cirujano. Posteriormente hace una preparación para hacer, en este caso, la especialización, y luego de la especialización hace el doctorado. Entonces, el término reverendo en los Estados Unidos, de donde comienzan los movimientos eclesiásticos protestantes, se utiliza ese término a las personas que han llegado al máximo nivel de estudio teológico, no por la práctica. Porque para aquel momento, por ejemplo, el papá de Martin Luther King no lo llamaban reverendo. Decía, Martin Luther King Jr. era el reverendo porque sí se había preparado para esa terminología, y por eso lo llamaban el reverendo doctor Martin Luther King. Eso es una larga escuela como de títulos, pero el Señor nos llamó, por lo que nos dice la Escritura, a ser pastores, maestros, evangelistas, no el término reverendo. Eso es producto, lógicamente, con todo respeto, a veces de no conocer de dónde vienen esas connotaciones, que esas doctrinas se meten y nos gustan, nos parece muy bonito, pero realmente pues hay que tener cuidado con esto, porque quien no conoce su pasado está condenado en el presente a repetirlo, y en el futuro está en un fracaso total. Así es, hermano Carlos, y fíjate que bíblicamente no es así. Es posible que los hombres, claro, y es hermoso, es bello que le den el título, bueno, reverendo, somos dignos de respeto, etcétera, etcétera. Pero para mí, hermanos, yo creo que el único digno de reverencia se llama Jesucristo. Amén. El único que nosotros tenemos que guardarle la reverencia se llama Jesús de Nazaret. Nosotros
simplemente somos siervos. Si nosotros nos damos cuenta acá, lo que tú dijiste en un principio, en Mateo 20 en adelante, Mateo 20 dice 20, vámonos rápidamente aquí. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, o sea, haciéndole reverencia, ¿sí o no? Pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No quería nada esta señora, ¿verdad? Entonces Jesús le respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Ya sabemos cómo murieron los apóstoles. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Wow. Amén. No es el que quiere ni el que corre, dice la Biblia, sino quien Dios tiene misericordia. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Wow, tiene razón, ¿verdad? No quieren nada. Entonces Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entendamos entonces, mis queridos hermanos, que nosotros simplemente somos siervos de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, se nos fue la hora rapidísimo. Sí, ya se fue ya, ¿verdad? Ya se fue la hora, así bueno, que... nos quedó aquí un pedacito que lo terminaremos la próxima semana. ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si podemos con todo. No, bueno, estamos en vivo, y a veces pues no podemos cortar ciertas cosas, ¿no? Pero hablamos acerca de la importancia de la humildad, ¿no? Pero vamos a caer en algo bastante bueno, ¿no? ¿Qué cosas se están metiendo dentro de la iglesia? ¿Qué doctrinas que no son doctrinas, sino pensamientos que se convierten en doctrina? ¿No? Entendiendo de que, lógicamente, yo no puedo decir que en mi casa todos los días se tiene que comer arepa, ¿no? Y el día que no se coma arepa somos unos apóstatas porque eso es así, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Las costumbres comienzan a calar dentro de la iglesia hasta un punto que comienzan a ser doctrinas. Sí. Y eso es un error, ¿no? Que hablemos sobre esto, Manuel Ricardo. Mira, de esto hay mucha tela que cortar, realmente. Hay mucha tela que cortar porque yo crecí como decía mi pastor, pues en los años 90, que es donde tengo, digamos que recuerdos de principios de los 90, pues la iglesia era totalmente distinta, ¿no? Había servicios donde simplemente no se podía predicar. Había una unción, un derramamiento del Espíritu Santo tan tremendo. Recuerdo las convenciones en el Domo Bolivariano, en Barquisimeto, pues había algo tan tremendo allí y todo era muy genuino, todo era muy, muy sentido, ¿no? Y no estoy diciendo que ahora estamos en pecado, no, de ninguna manera, porque estas son cosas que hay que saberlas entender. Sí. Igual que cuando hablábamos hace unos minutos de lo de reverendo, o sea, yo no siento que nuestros líderes, bueno, vamos a creernos la gran cosa, no, de ninguna manera, o sea, de buena fe han querido honrar a los que hemos tenido años y de muy buena fe, pues muchos pastores también dicen, bueno, el reverendo tal se presenta de tal forma, pero siempre es bueno, lo que hemos hecho el énfasis en este programa es hacer la exégesis. ¿De dónde viene? Vámonos al principio, ¿ok? Yo tengo este título, ¿por qué? Por ejemplo, porque un licenciado es licenciado, porque un ingeniero es ingeniero, ¿no? Hay gente que capaz tiene el título y ni sabe de dónde viene eso. Entonces, nunca ejercido. Exacto. También, entonces, cuando uno está en este camino, se da cuenta que esta porción que acabamos de leer, pues cuando el Señor nos dice, mas entre vosotros no será así, ¿ves? Me doy cuenta que nosotros somos obreros.
Claro, y entender que no Sí. debemos vanagloriarnos por un título. ¿sí? Exacto. Porque ese es el problema que tuvo Satanás. Ujú. Porque cuando uno es un obrero, yo no veo en las empresas el gerente de obrero o el... No, el obrero es obrero. Capaz lo pondrán cuando mucho de supervisor, ¿no? Pero no existe un cargo así, porque uno es un obrero. El Señor lo mandó, la vieja es mucha, dice la Biblia. Los obreros son pocos. Dice, rogad al Señor de la mies que envíe reverendos. No, que envíe obreros. Entonces uno lo que le toca en este camino es trabajar, porque nuestro jefe es el Señor Jesucristo. Entonces uno está claro con esto, hermano. Uno sabe que el obrero siempre tiene que estar listo. El patrón le dice, véngase, véngase, vaya, vaya, haga, pero no. El que ya tiene un cargo ejecutivo, pues ya hace reuniones, ya él toma las decisiones, pero qué peligroso es para un pastor, para un líder, tomar decisiones fuera de lo que dice la Biblia. No es lo que yo pienso, otra vez lo digo, no es que bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, yo creo que estamos como anticuados, esta iglesia está chiquita por esto, entonces vamos a meternos en el fundamento, lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? Vamos a mover esta piedra angular. Nosotros no podemos tocar eso. Uno cuando hace una casa, usted puede mover una ventana, usted puede mover un cuarto, pero usted no va a decir, bueno, vamos a mover las bases, porque se le cae toda la casa. Claro. Y si nosotros nos ponemos a tocar lo que no debemos tocar, se nos va a caer la iglesia. Así que el Señor nos guarde y el Señor nos ayude. Yo creo que la semana que viene podemos tocar unos 2 o 3 cosas puntuales que realmente hemos visto que, como decía, son doctrinas que no son doctrinas, ¿no? Pero que se ha tomado como doctrina, y a veces por andar con esa doctrina, me acuerdo lo que pasó una vez con el Señor Jesucristo, que le reclamaron porque hizo algo en el día de reposo, ¿no? Entonces, eso es tremendo, porque la gente a veces se mete esa doctrina y es más importante que la hora de Dios. Y ahí cabe bien para la próxima semana, porque bueno, hay una tela larga que cortar en base a esto, porque esto es como que la tilde a lo que queremos hablar, ¿no? Cómo darnos cuenta que dentro de la iglesia se está comenzando un movimiento apóstata, ¿no? Y el apóstol Pablo lo señalaba y decía sobre filosofías que eran huecas, y él no le dio términos de doctrina, él entendió, dijo, el término de filosofías. A veces las personas que de repente se paran y dicen en un lugar sobre la filosofía, jamás ha estudiado filosofía, no entiende nada, pero estas nuevas ideologías son filosofías. Correcto. Entonces, como lógicamente la persona no interpreta el exégesis de ese término, no le llama como tiene que llamarlo. Estos son filosofías, no son doctrinas. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene un inicio, y la mayoría de estos pensamientos son filosóficos. Y bueno, la próxima semana pues vamos a estar conversando nuevamente sobre esa tilde que nos hace falta. ¿Cómo identificar, pastor? ¿Cómo identificar a estas cosas, corrientes filosóficas que están entrando dentro de nuestra iglesia? Fíjate, Carlos, que yo leía en estos días palabras que se nos acostumbraban a decir en la escuela, recuerdo, no, eso está mal dicho. Por ejemplo, imprimido, ¿no? Eso está malo. Entonces, la Real Academia Española, ellos, cuando la gente dice tanto una cosa, no les queda otra que aceptarlas como cierta. Entonces, eso tiene un nombre, no lo recuerdo ahorita, pero ellos pues les toca modificar el lenguaje, le toca añadir palabras. Por ejemplo, cuando uno va a un banco que dice voy a aperturar una cuenta, esa palabra aperturar está mal dicha, ¿ves? Pero ya le toca, como se dice tanto, aceptarla. Entonces, a veces eso se quiere usar en la iglesia. No, pero es que aquel pastor hace así, aquel pastor también, y aquella iglesia también. Entonces, como los demás hacen eso y lo ven bien porque están creciendo, entonces el que no tiene fundamento dice, yo lo voy a hacer porque yo voy a copiar lo que otra persona está haciendo. Entonces, esto está bueno para desarrollarlo con más... Sí, hay dos preguntas que vamos a dejar en el aire. Predicamos que la venida de Cristo está cerca, está a las puertas. ¿Okay? Entonces, si nosotros predicamos que la venida de Cristo está cerca, tenemos también que saber que ya la apostasía está en la iglesia. Entonces, eso es la pregunta, ¿está la apostasía en la iglesia? Wow. ¿Y cómo sabemos que Cristo viene pronto? Si Segunda de Tesalonicenses dice, mira que nadie os engañe, ni por carta, ni por espíritu, porque no vendrá a reunirnos, no reuniremos con Él hasta que no venga la apostasía primero. Entonces son detalles que le vamos a dejar allá. Y también, cómo darnos cuenta
cuando las cosas no están bien en la iglesia. ¿Cómo darnos cuenta cuando la apostasía se está colando por allí? Porque eso es un proceso lento. Eso no es que va a llegar así de un día para otro. Eso comienza con una suavidad. No, déjalo tranquilo. No, vale, ese es el hijo de mi amigo. Y poco a poco, Dios nos guarde. Amén. Mirad que nadie os engañe. Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Ricardo. Dios les bendiga. Yo sé que este programa está bueno. Escríbanos allí. Esperamos sus comentarios. También pues queremos que usted esté atento. Viernes 6 de la tarde, hora de Venezuela. Les esperamos con una nueva emisión de Así dice la Biblia. Dios les bendiga a todos. Los esperamos el próximo viernes 6 de la tarde en Así dice la Biblia. Dios les bendiga.